Alumnos, continuando con el capítulo de clasificación de los seres vivos, el día de hoy vamos a desarrollar el tercer grupo de los seres vivos, reino fungi, comúnmente denominados hongos. Presentan muchas células, por ello decirse que son organismos pluricelulares. Presentan un núcleo definido en sus células, por ello decirse que son organismos eucarióticos. Pero existen dos características distintivas en este grupo. Es la presencia de células filamentosas y el tipo de nutrición heterótrofa. Es decir, sus células presentan una forma alargada o filamentosa en su cuerpo. Y tu tipo de nutrición es heterótrofa porque justamente estos organismos no tienen la capacidad de poder producir su propio alimento. Entonces, esas dos características importantes son los que van a distinguirlos con otros grupos. Para ello vamos a hablar justamente de esta forma filamentosa de sus células. La forma filamentosa de sus células le denominamos hifas. Estas hifas o células filamentosas pueden ser de dos tipos. Si estas hifas o células se encuentran divididas por tabiques, se denominan hifas tabicadas, donde encontramos las células disponiéndose en un filamento o hifas. Es decir, las hifas están conformadas por varias células con un solo núcleo. Pero si en este filamento encontramos numerosos núcleos, debido a que las células no están separadas, no encontramos numerosos núcleos, es decir, es una hifa multinucleada, ¿no? Entonces a este tipo de hifas se denominan cenocíticas. Hay dos tipos de hifas, entonces. Las que tienen el tabique y las que no tienen el tabique. Las que tienen el tabique presentan solamente sus células un solo núcleo. Las que no presentan tabique presentan muchos núcleos o son multinucleados, ¿no? Se llaman hifas cenocíticas. El cuerpo de un hongo está conformado por sus hifas. Pueden ser hifas tabicadas o hifas cenocíticas. Los hongos más primitivos presentan un cuerpo cenocítico, o sea, su cuerpo está conformado por hifas cenocíticas. Los hongos más evolucionados están conformados por hifas tabicadas. El cuerpo de un hongo está conformado por numerosas hifas. El conglomerado de las hifas, o sea, todo el conjunto de las hifas, porque la hifa es singular. Si unimos un montón de hifas, un conglomerado de hifas, un conjunto de hifas, a ese componente se denomina micelios. Entonces el conjunto de hifas se llama micelio, ¿no? Se llama micelio. Los micelios entonces son conjuntos de hifas que conformarán el cuerpo de un hongo. Pero el cuerpo de un hongo tienen dos distinciones, ¿no? El cuerpo de un hongo puede darse de dos maneras, ¿no? Generalmente un cuerpo vegetativo, es decir, un cuerpo no reproductivo, se encuentra en el subsuelo, ¿no? O enterrado, se encuentra sobre el subsuelo, ¿no? En cambio, cuando un hongo lleva a cabo su reproducción, esta hifa empieza a sobresalir y forma el cuerpo reproductivo, o llamado también cuerpo fructífero. Entonces lo que observamos en la parte subterránea, en la parte invisible, la parte que no se observa, ¿no? Se llama cuerpo vegetativo. Y lo que se observa, lo que sobresale, ¿no? En algunos hongos, por ejemplo, sobresale un cuerpo fructífero en forma de sombrerito, ¿no? Con una seta, se llama seta, ¿no? El cuerpo fructífero, el más prominente que se observa justamente en los hongos más evolucionados, que se llaman setas, es el cuerpo fructífero, ¿no? Es el cuerpo reproductivo. Entonces, en conclusión, hay dos tipos de cuerpo. El cuerpo vegetativo, la que no se ve, ¿no? La que está debajo del suelo, y el cuerpo fructífero es la parte que se ve y se denomina generalmente seta, ¿no? El seta. Ahora, este hongo puede tener diferentes tipos de nutrición heterótrofa, ¿no? Ya hemos mencionado que su nutrición es heterótrofa, es decir, estos organismos no tienen la capacidad de poder producir su propio alimento, sino que se abastecen de otros organismos para poder abastecerse de energía a partir de sus alimentos, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de nutrición heterótrofa. La más común es la saprobiótica.
La saprobiótica es un tipo de hongo que se alimenta principalmente de sustancias cuerpos de plantas, ¿no? Y animales que están en descomposición, ¿no? Entonces estos hongos se van a encargar de descomponer a esos animales y plantas que han muerto, ¿no? Y de eso van a absorber sus sustancias, ¿no? Y pueden ser de dos tipos, ¿no? Los saprobióticos pueden ser de dos tipos. Si se alimentan de plantas en descomposición, se denominan saprofíticos. Y si se alimentan de animales en descomposición, se denominan saprozoicos, ¿no? Ahora, también hay hongos que se alimentan de otros organismos, pero causándole un prejuicio, ¿no? Causándole un prejuicio hasta llevarle a la muerte. Y este tipo de hongos se denominan parásitos. Existe una variedad de parásitos, no solamente en animales, sino también se ha observado en plantas, ¿no? Hay una serie de parásitos animales y plantas, ¿no? Ok, entonces cuando un hongo, por ejemplo, se sostiene sobre su suelo, ¿no? A esa parte interna, o a esa parte que está enterrada, ¿no? Sobre un subsuelo, sobre un cuerpo que está parasitando, se denomina rizoide, ¿no? Por ejemplo, este de acá es la parte del rizoide, no es el austorio, ¿no? Hay dos tipos de forma de fijación, ¿no? Hay una fijación parásita y hay una fijación que solamente va a permitir, por ejemplo, la absorción el sostenimiento del hongo, ¿no? Por ejemplo, este de acá, este de aquí, esta formación que ustedes ven aquí, se llama rizoide. Se denomina rizoide, ¿no? Este es el rizoide. ¿Qué es el rizoide, profesor? Es una parte fijatoria del hongo hacia el subsuelo, ¿no? O hacia el órgano que va a alimentarse, ¿no? Esta es la parte de acá, se llama rizoide, ¿no? Este es el rizoide. El rizoide. En cambio, esta parte de acá que ustedes observan, se denomina austorio, porque es un micelio que se va a encargar de parasitar, ¿no? Absorber sustancias, ¿no? Por ejemplo, ese hongo que se encuentra, por ejemplo, como parásito en las frutas, ¿no? En la fresa, por ejemplo, ¿no? Ese hongo tiene una estructura, una hifa, justamente que se encarga de absorber esa sustancia, ¿no? Absorber las sustancias. Los hongos tienen una forma peculiar de poder parasitar o poder absorber sustancias. Cuando parasitan, por ejemplo, lo que hacen ellos es eliminan exoenzimas o producen enzimas que son liberadas fuera de su cuerpo y eso causa el deterioro de las moléculas que están alrededor suyo, ¿no? que intentan parasitar y lo denigran, ¿no? lo degradan, ¿no? Fuera de su cuerpo lo degradan a partir de esas enzimas. Cuando ya están degradadas las enzimas, esas sustancias lo absorben por medio de sus austorios, ¿no? Entonces, esa es la característica más o menos de los hongos parásitos. Absorber las sustancias después que han sido descompuestas por las sustancias químicas que ellas mismas han producido, ¿no? Entonces, esos son los austorios. Los dos tipos de estructuras. Los rizoides son de fijación y los austorios son de absorción de hongos parásitos. Ok, entonces, aquí por otro lado tenemos más o menos una ilustración de la forma como ellos incorporan su alimento, ¿no? O sea, en qué tipo de hábitat se encuentran y de qué forma ellos realizan su nutrición heterótrofa, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos observando que el hábitat de los hongos es generalmente el hábitat idóneo o que se encuentra en su mayoría es justamente como organismos descomponedores en la naturaleza, ¿no? Ellos descomponen una variedad de moléculas o organismos que han ya muerto, ¿no? Entonces, ellos son los descomponedores de la naturaleza, ¿no? Al igual que las bacterias, ¿no? Ellos pueden descomponer materia orgánica, ¿no? De plantas y animales que están justamente muertos, ¿no? O ellos pueden también, algunos de ellos, encontrarse en algunas plantas vivas, ¿no? Unas plantas vivas y se encargan de descomponerlas, ¿no? Lo que parasitan, por ejemplo, plantas se
ya les mencioné, se llaman saprofíticas, ¿no? Lo que parasitan, lo que absorben sustancias orgánicas de animales se denominan saprozoica, ¿no? Saprofítica, plantas, y saprozoica, animales, ¿no? Entonces ese más o menos es el hábitat de un hongo. Por otro lado tenemos aquí la clasificación de los hongos. Tenemos acá 5 grupos de hongos, ¿no? Que son los más importantes, ¿no? Y justamente vamos a hablar del grupo de hongos más primitivos. Los quitridiomicetos son hongos. Por ejemplo, aquí tenemos a una especie, un género llamado Ayanomyces, ¿no? Ayanomyces. El género Ayanomyces es un género justamente que nos representa a la característica importante de este grupo. ¿Cuál es la característica importante de este grupo? A ver, primero vamos a mencionar en qué tipo de hábitats se encuentran. Generalmente se encuentran en hábitats acuáticos, ¿no? Hábitats acuáticos. Y tenemos algunos hongos que producen, por ejemplo, parásitos en la papa, ¿no? Algunos hongos que parasitan anfibios, ¿no? Esos hongos tienen una característica. La característica de estos hongos es que ellos presentan sus gametos, ¿no? Y sus esporas presentan flagelos, ¿no? Estos flagelos, estas esporas peculiares que se presentan en estos hongos se denominan zooesporas. Las zooesporas. La presencia de zooesporas es la característica más importante en los quitridiomicetos, ¿no? Entonces, organismos acuáticos, generalmente acuáticos, algunos parásitos, ¿no? Y la presencia de las zooesporas, ¿no? Aquí tenemos una representación de una especie o de un género llamado Ayanomyces, ¿no? Entonces, esa es la característica de este hongo. El otro hongo son los zigomicetes. El otro grupo de hongos son los zigomicetes o zigomicetos, perdón. Los zigomicetos son hongos que presentan zooesporas, ¿no? Zooesporas. La diferencia entre este hongo y el de acá es que sus zooesporas no presentan flagelos, no presentan estas apéndices que le permiten movilizarse, ¿no? ¿Por qué tienen estos apéndices que permiten movilizarse? Porque estos hongos, como son acuáticos, los flagelos, las esporas se van a mover en el agua, ¿no? En cambio, ellos no necesitan tener flagelos porque justamente están en el aire, ¿no? Y esas esporas pueden volar, pueden flotar, ¿no? Y dispersarse de esa manera, ¿no? No necesitan tener flagelos para poder dispersarse, ¿no? Entonces, por eso justamente no presentan flagelos. Miren, la característica más importante es justamente el aparato reproductor, ¿no? Este es un hongo que tiene las partes de su aparato reproductor, ¿no? Entonces estamos observando la presencia de ¿qué? La presencia de zooesporas, ¿no? Las zooesporas. Estas zooesporas se van a formar en un cigosporangio, ¿no? Como estamos hablando acá, ¿no? Es un cigosporangio, ¿no? Es un cigosporangio que se va a formar como producto de la unión de los gametos, ¿no? Cuando los gametos se unen, forma una cigoespora, ¿no? Perdón, una cigosporangio, ¿no? Un cigosporangio. Y los cigosporangios van a formar las zooesporas. Esta bolita que observan aquí es el producto de la unión de los gametos. Cuando los gametos se unieron, se formó una bolita, una célula. Y esta célula se dividió y se formó las zooesporas, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa célula que se había unido, profesora? Producto de la unión de los gametos. Se llama cigosporangio. El cigosporangio. Cigosporangio, formación de zooesporas. Característica de los zigomicetes, ¿no? ¿Listo? La mayoría son saprobióticos. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que son descomponedores de la materia orgánica, ¿no? El otro grupo, tenemos aquí a los ascomicetos. Miren acá tenemos los ascomicetos. La misma imagen de acá, pero este es un basidomiceto. Tenemos aquí, ¿no? Es un árbol, ¿no? Que está este árbol ya está caído, ¿no? Es una materia orgánica en descomposición. Este ascomiceto se está alimentando de esta planta que ya está muerta, ¿no? Entonces, mira, la característica de este hongo es que presenta un cuerpo fructífero. ¿Recuerden esto? ¿El cuerpo fructífero qué es? Es la parte reproductora del hongo. La parte vegetativa
se encuentra generalmente en el subsuelo y la parte fructífera, la parte reproductora, se encuentra en la parte aérea, ¿no? En la parte sobre el suelo, ¿no? Y justamente tiene forma de ¿qué? Tiene una forma, ¿no? De una copa, ¿no? Tiene una forma de una copa el cuerpo fructífero. Y en el interior de este cuerpo fructífero, se encuentran estas estructuras. Profesor, ¿cómo se llama este fructífero, profesor? Este cuerpo fructífero se denomina las ascasporas, ¿no? Las ascasporas, ¿no? El ascocarpo, perdón, ¿no? El ascocarpo. Este cuerpo fructífero se denomina el ascocarpo. ¿Cómo se llama? Ascocarpo. Este ascocarpo, ¿qué presenta? Presenta en su interior la parte reproductora, ¿no? Lo que observan aquí, esta parte de acá, es la parte vegetativa, que en la parte del ápice se va a formar la parte reproductora. ¿Cómo se llama esta parte reproductora, profesor? Esta parte reproductora se denomina asca, ¿no? En el ápice, en la parte de acá, en la parte interna, en esta parte interna, encontramos a las ascas. El aparato reproductor del ascocarpo presenta ascas en la parte del ápice, ¿no? En la parte interna, en estas hifas, en las partes apicales, presentan las ascas. Estas ascas van a formar, por reproducción sexual, las ascoesporas. La característica de los ascomicetos es que ellos presentan un ascocarpo como aparato reproductor que presentan hifas reproductoras sexuales denominadas ascas, que se van a dividir y van a formar ascoesporas. Pero también se reproducen asexualmente, ¿no? Y la forma de reproducción asexual es por medio de los conidios. Aquí tenemos a un conidio y la parte de acá tenemos a sus conidiosporas, ¿no? Las conidiosporas, ¿no? Conidias y conidiosporas. Entonces, esa es la característica justamente de los ascomicetos. Aquí tenemos los ascomicetos, profesor. Tenemos a varios géneros, ¿no? Pero ahí tenemos a neurospora. Ahí tenemos, por ejemplo, a neurospora, ¿no? La neurospora, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, a las levaduras, Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Tenemos también a algunos... Saccharomyces cerevisiae es un hongo unicelular, es un hongo... único hongo unicelular que se encuentra en el grupo de las ascomicetos. Tiene muchas funciones, ¿no? En la industria láctea tiene en la industria cervecera, ¿no? Tiene la función de formar justamente los licores, ¿no? Las cervezas y el vino, ¿no? También tiene importancia en la industria panadera, ¿no? En la producción del pan, ¿no? Que justamente se va a desarrollar gracias a la formación de sustancias que van a inflar o va a aumentar el volumen del pan, ¿no? Estamos hablando de el dióxido de carbono, ¿no? Ellos en un proceso denominado fermentación producen dióxido de carbono y alcohol. Pero ese alcohol, al calentarlo, se va a disipar y solamente va a quedar el dióxido de carbono que ha permitido que la masa de pan se infle, ¿no? Se hinche, aumente su volumen, ¿no? Entonces eso justamente lo observamos ¿en dónde? En este grupo, ¿no? De las levaduras. Hay un hongo parásito, ¿no? Que es el clavíceps. El clavíceps, que es el clavíceps, es un hongo parásito que le llama el cornezuelo de centeno, ¿no? Este cornezuelo de centeno es un parásito que tiene una toxina, ¿no? Que va a causar un daño en esta planta, ¿no? En la planta del centeno, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos acá también a las rollas, ¿no? Algunos parásitos, ¿no? Las rollas y los carbones, ¿no? Las rollas y los carbones son dos hongos parásitos de este grupo también. Rollas y los carbones, ¿no? Que parasitan principalmente plantas, ¿no? Rollas y carbones. El grupo más evolucionado, que son los basidiomycetes, presentan un cuerpo fructífero mucho más desarrollado, ¿no? Que presentan estructuras como un pie, ¿no? Un pie, los velos, ¿no? Que rodean al pie, y también una parte prominente en la parte del ápice que se denomina sombrero, ¿no? Entonces el pie, el velo
y el sombrero es la característica del cuerpo fructífero de este tipo de hongos, ¿no? La presencia de un pie y un sombrero en estos hongos. Pero en el sombrero encontramos numerosas laminillas donde se encuentran el aparato reproductor de estos hongos, ¿no? En estas laminillas encontramos estructuras reproductoras llamadas, ¿cómo se llaman estas estructuras reproductoras? Se denominan basidios, los basidios. Estos basidios presentan esporas. Estas esporas se llaman basidioesporas, ¿no? Las basidioesporas, justamente, bueno, en este grupo generalmente son 4, ¿no? 4 basidioesporas por cada basidio, ¿no? Entonces, eso es lo que observamos justamente como característica de los basidiomicetos, ¿no? ¿Qué hongos tenemos? Bueno, aquí tenemos a los hongos, por ejemplo, que tienen un beneficio económico. Ahí tenemos, por ejemplo, a hongos como el Agaricus campestris, que es un hongo comestible, ¿no? Tenemos hongos venenosos como Amanita verna, ¿no? Es un hongo venenoso, ¿no? Que tiene una gran cantidad de toxinas. Y también, justamente, tienen alguna relevancia. Tienen una importancia vital en los estudios, ¿no? Para poder descifrar cómo ha sido la evolución de los hongos, ¿no? Debido a que ellos son los hongos más evolucionados, ¿no? Ok, entonces esos son los basidiomicetos. Ahora, por último, tenemos al grupo de los deuteromicetes. En los deuteromicetos son los hongos denominados imperfectos, ¿no? Hongos imperfectos, ¿por qué? Porque no se ha determinado la reproducción sexual en estos hongos. Tienen una reproducción sexual que posiblemente en la evolución lo han perdido, ¿no? Solamente se reproducen de forma asexual, ¿no? Por medio de conidios, ¿no? Estos conidios que observan aquí, ¿no? Forman las conidioesporas, ¿no? Es un conidio. ¿A qué especie tenemos aquí, profesor? Tenemos aquí, por ejemplo, al Aspergillus, ¿no? Que son hongos parásitos. Tenemos al Penicillium. Hay 2 especies de Penicillium, justamente, que tienen una importancia relevante en la producción de antibióticos, ¿no? Para eliminar o inactivar bacterias. Entonces el Penicillium es una especie importante que se está utilizando justamente como producción de antibióticos, ¿no? Ahí tenemos la penicilina, ¿no? Entonces ahí tenemos a los hongos imperfectos. No se ha determinado una reproducción sexual en estos hongos. Pero hay hongos que han realizado simbiosis, es decir, un beneficio mutuo con otros organismos. Por ejemplo, los hongos que se encuentran en unión íntima, por ejemplo, con las algas. Cuando un hongo se une íntimamente con algas, forma un nuevo individuo denominado líquenes, ¿no? Hongo, alga, se fusionan y forman una estructura, un nuevo individuo denominado líquenes, ¿no? Estos líquenes tienen una importancia ecológica como indicadores de contaminación, ¿no? También, cuando los hongos se unen íntimamente en la raíz de ciertos árboles, ¿no? La mayoría de árboles, justamente, se ha determinado que más del 50% de los árboles de bosques tropicales están ligados a hongos, ¿no? Cuando un hongo se une íntimamente con la raíz de un árbol, ¿no? Ellos obtienen un beneficio mutuo, ¿no? A este tipo de simbiosis, ¿cómo se denomina? Hongo y árbol, se llaman micorrizas, ¿no? Las micorrizas. Entonces los hongos tienen una relevancia una relevancia ecológica, una relevancia económica, ¿no? Una relevancia medicinal, ¿no? Por eso justamente es un grupo interesante que hemos desarrollado el día de hoy. Muy bien, jóvenes, ahora sí, vamos a desarrollar la práctica del día de hoy. La práctica es un balotario, como lo hemos desarrollado siempre, de un grupo de preguntas que nos permite consolidar los conocimientos que hemos desarrollado en la clase, ¿no? Entonces ya hemos hablado de los hongos, la característica de los hongos, que es la presencia de filamentos, ¿no? Hemos mencionado los tipos de hongos, de los más primitivos, como los chytriomicetos, y los más evolucionados, como los basidiomicetos, ¿no? Estos hongos justamente tienen una importancia vital
en el estudio filogenético, ¿no? Del origen y la evolución de estos hongos, ¿no? Entonces empecemos. A ver, ¿qué es una seta, no? Ya hemos mencionado que son las setas, ¿no? Las setas, ya mencionamos que es el cuerpo fructífero de los hongos, ¿no? Cuando el hongo tiene una parte reproductora, sobresale una estructura denominada cuerpo fructífero o seta. Eso lo sabemos justamente acá, ¿no? Esta es una seta, es un cuerpo fructífero. Lo que sobresale de un hongo es el cuerpo fructífero, lo generalmente que sobresale. Entonces, cuando ustedes observan un hongo, ¿no? Prominente, visual, es justamente esa parte que se llama seta, la seta, ¿no? La parte invisible, la parte que está enterrada o debajo del suelo o se encuentra en el interior de un fruto, ¿no? Que está siendo parasitado por un hongo, ese se llama cuerpo vegetativo, ¿no? Cuerpo vegetativo. Zeta, lo que sobresale es zeta, ¿no? Los mohos son hongos, son filamentos vegetativos microscópicos, ¿no? Son microscópicos, ¿no? Los mohos. También se denominan hongos o mohos, ¿no? Hongos o mohos. También hay esa cierta similaridad en los tipos de nombres, ¿no? Levaduras. Las levaduras son los únicos hongos unicelulares que lo encontramos en el grupo. Lo encontramos en el grupo de los ascomicetos. Saccharomyces cerevisiae. Y como importante, son hongos importantes en la industria cervecera y en la industria panadera, ¿no? Ya, vamos a relacionar. Tenemos aquí, ¿verdadero o falso? Primer enunciado dice lo siguiente. Los seres del reino fungi están constituidos por células eucarióticas. Estas células están constituidas por células eucarióticas verdaderas, ¿no? Eso sería verdadero. El reino fungi está formado por bacterias. El reino fungi está formado por bacterias o por hongos. Por hongo, ¿no? Sería falso. ¿Una euglena es un hongo? ¿Hemos hablado de euglena acá? No, profesor, ¿no? No son hongos. No son hongos las euglenas. Falso. ¿Las levaduras se usan en la fermentación de la cerveza? Claro, eso es lo que hemos mencionado, ¿no? Verdadero. ¿Los hongos son seres autótrofos? No, son heterótrofos. Falso. ¿La penicilina es un hongo que mata a las bacterias? Claro, es una que mata a la bacteria. Verdadero. Ya, a ver, aquí para completar. Los hongos son seres, puntos suspensivos. ¿Qué son? Seres, puntos suspensivos, porque no pueden producir. Los hongos son seres heterótrofos, porque no pueden producir su propio alimento. Entonces serían heterótrofos, no pueden producir su propio alimento. Letra B. Los hongos pueden ser unicelulares como pluricelulares, ¿no? Generalmente son pluricelulares, pero también hay hongos unicelulares que los encontramos en el grupo de los ascomicetes, ¿no? Ya, unicelulares como son unicelulares, ¿no? A ver, dice, los hongos pueden ser unicelulares como ¿quién? A ver, como las levaduras, ¿no? Y pluricelulares como los champiñones, ¿no? Los champiñones que hemos mencionado, ¿no? Agaricus campestris, ¿no? C, puntos suspensivos, son sustancias orgánicas en, ¿no? Ahí dice, C, puntos suspensivos, de sustancias orgánicas en descomposición, ¿no? Entonces, están hablando de aquí de qué tipo, de qué organismos presentan sustancias orgánicas en descomposición. O sea, ¿quiénes producen sustancias orgánicas en descomposición, ¿no? Le pongamos ahí. Se descomponen de sustancias orgánicas, se descomponen, los saprozoicos se descomponen de sustancias orgánicas, no, de sustancias orgánicas. Entonces ahí sería la C, saprobiótico, porque son sustancias orgánicas de descomposición, ¿no? Saprobióticos de sustancias orgánicas en descomposición. Entonces la respuesta ahí sería saprobiótico. Y la letra D, los hongos viven ¿en dónde viven los hongos? ¿En qué lugar viven? Viven generalmente, ¿no? Viven en la naturaleza absorbiendo sustancias
principalmente materia orgánica, ¿no? En descomposición, ¿no? Es decir, viven en la naturaleza, ¿no? Viven en la naturaleza como vida, tienen vida como saprobióticos o como parásitos, ¿no? Viven como saprobióticos y parásitos. Viven en la naturaleza como saprobióticos y parásitos. Los reinos de la naturaleza. A ver, ahí hemos mencionado, ahí tenemos que hacer un compilado ya de todos los grupos que hemos mencionado hasta ahora, ¿no? ¿Qué reinos hemos visto? Hemos visto el reino Monera, ¿no? Primer reino Monera. ¿Por qué está formado el reino Monera? Por las bacterias.